Protagonistas de la mañana de hoy, un tema muy importante que tiene varios semanas en el tapete. Contamos con la grata presencia de Fantino Polanco, abogado, profesor universitario de la Pucamaima, de UNIVE, de I-Global, de la UAS, de la Escuela Diplomática, especialista por más de 10 años en temas que tienen que ver con el comercio exterior, un gran amigo y participante de lo que es la juventud de ANGE, del grupo de ANGE. Tuve el grato placer de compartir muchas experiencias con Fantino. Y nos encanta de que estés esta mañana con nosotros para hablar un poquito de esto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Buenos días, Fantino. La actualidad socioeconómica, los negocios, la política, de la mano de los protagonistas de las historias. Contraportada Radio. Fantino, ¿cómo estás? Muy bien, yo estoy muy bien. Buenos días, Lara, Kelvin, Nere. Muchas gracias por invitarme. Contento de estar aquí con ustedes. Bueno, hay muchos temas. Hablábamos del Brexit, es otro tema que queremos traerte para hablar. Un hombre que conoce tanto sobre comercio exterior y académico como tú. Y es bueno conocer y educarse de aquellos que saben. El tema de China es un tema que viene acaparando mucha atención a nivel internacional inclusive. Hemos visto como grandes como Huawei se ha enfrentado, un CEO de una empresa con el presidente de Estados Unidos, una serie de temas. ¿A qué se debe esta guerra comercial? Bueno, es importante conocer eso porque hace muchos meses que está en el tapete y parece no tener fin en el futuro próximo. Es importante saber qué es una guerra comercial. Una guerra comercial es cuando los países se imponen entre ellos medidas comerciales que afectan, que restringen el comercio entre ellos. Esas medidas entre sus características son arbitrarias, son unilaterales. Se entiende que son medidas comerciales restrictivas porque afectan el comercio y porque contradicen las reglas que los países se han puesto de acuerdo, ya sea en la OMC, en la Organización Mundial del Comercio, o en los acuerdos comerciales. En este caso en particular, en el año 2007, recordamos que el presidente Trump pidió a su Departamento de Comercio un análisis, un informe sobre cómo afectaban las importaciones de acero, de aluminio a la seguridad nacional americana. Y a mediados del año pasado se impuso un arancel adicional de un 25% al acero y de un 10% al aluminio. Y aquí nace esta tensión actual de esta guerra comercial. Esa fue la piedra del zapato que originó todo. Así fue, le impuso ese arancel no solo a China, sino a la gran mayoría de los países del mundo, solo con algunas excepciones. Y luego a China fue desencadenando poco a poco una lluvia de aranceles adicionales. Se estima al día de hoy $2.500 millones en aranceles para los productos que más China exporta hacia los Estados Unidos. Entonces hablamos de una guerra comercial porque esas medidas que hace un país tiene reacciones que le llamamos en derecho retaliaciones o represalias comerciales. Entonces se figura una guerra en donde yo empiezo a imponerte una serie de medidas y afectar y a restringir tu comercio y tú reaccionas retaliándome de la misma manera o de manera similar. Y se puede dar, Fantino, que dentro de los diálogos que se pueda tener, en este caso entre China y Estados Unidos, que puede ocurrir con otros países, se tomen esas medidas que puedan decir que vamos a llegar a un promedio de acuerdo de que yo puedo importar tanto y tú usas lo local, porque quizás en este caso estamos hablando por las importaciones que se están haciendo de dicho país. Sí. Pero que yo diga, que, por ejemplo, aquí en República Dominicana, yo digo que yo tengo tantos productores de naranja y yo voy a importar solamente el 10% de la naranja. Y eso puede hacer que cese la guerra o que por lo menos se promedie. Sí, muy buena pregunta. Eso se le conoce en el comercio exterior como contingentes o cuotas. Cuando hay una cuando hay una situación de distorsión, podemos, por ejemplo, establecer un volumen determinado de mercancías que pueden entrar. Y luego de esas mercancías entrarían, por ejemplo, con un castigo, con un arancel adicional para tratar de controlar el mercado interno, que es precisamente lo que se busca en esta guerra comercial. Esta guerra comercial busca un acuerdo. Estados Unidos lo que desde hace varios meses está negociando con China una manera de reducir el déficit fiscal, el déficit comercial, perdónenme. Estados Unidos tiene un gran déficit inmenso. Dicen que una deuda, China, ¿verdad? Una deuda gigantesca. Gigantesca. China le vende más a Estados Unidos de lo que Estados Unidos
le vende a China. Entonces, algo que se está tratando de buscar desde hace meses es ver cómo China se compromete a hacer determinadas compras, por ejemplo, de productos agrícolas, a reducir sus exportaciones a Estados Unidos de manera de que voluntariamente ponerse de acuerdo para balancear el déficit. Entonces es posible llegar a un acuerdo. Incluso estas tácticas de guerra, estas herramientas de establecer aranceles, dificultar del comercio, lo que esas son misma presión quizá para llegar a eso. Exactamente, que son presiones para que se genere una negociación para ganar algo. Y la OMC que tiene no tiene potestad sobre eso, no. Sí tiene, Lara, muy buena pregunta, porque te cuento que los países que se han visto afectados, por ejemplo, por esta medida contra los aranceles y esta medida contra el aluminio y el acero, ya 9 países han invocado acciones en la OMC y están establecidos los grupos especiales que van a conocer de esa medida, porque a todas luces ese aumento unilateral y arbitrario del arancel contradice las normas de la OMC y la OMC pudiera conocer esos casos, pero el entorno se dificulta más cuando vemos que el órgano de solucionar las controversias comerciales de la OMC está pasando por una grave crisis porque el presidente Trump ha impedido que se nombren los nuevos miembros de ese órgano de apelación. Y si en este año no se nombran, el órgano se va a quedar sin miembros. Solamente va a tener un solo miembro. Entonces los casos no se van a poder conocer y decidir. Entonces la OMC perdería oportunidad, efectividad, perdería el vínculo para poder conocer estos casos. Pero como ustedes saben, el sistema en la OMC es un poco lento. Esas medidas hace casi un año que se impusieron y todavía los casos no han arrancado a conocerse. Y si no se nombran los jueces, no se conocerán jamás. Wow, eso entonces tiene dilatado. Y uno se pregunta cómo una nación como Estados Unidos puede tener tanto poder. Hemos visto también otras represalias que el gobierno americano ha tenido con otras empresas chinas que están fuera del sector del acero y eso. Así es. En materia tecnológica para tratar de presionar un poco. Así es. Entonces, Mucha gente habla de que esto es una guerra comercial, una tensión que empezó con el acero. Ustedes saben que el acero es un producto muy importante porque muchas fábricas de acero y muchas fábricas de productos que usan el acero y el aluminio como insumo para producir se han deslocalizado, se han ido a otros países y muchos ciudadanos americanos de algunas zonas importantes de producción en Estados Unidos han quedado sin empresas y sin empleo. Pero también, aparte de este tema comercial, también hay un tema geopolítico, geoeconómico y diría yo, inventándome una palabra, geotecnológico también. Ahora se ha descubierto que esto es una guerra que tiene mucho que ver con la política, una manera de Estados Unidos en contener, enfrentar el nuevo liderazgo chino en el mundo, en la política, en los negocios, en las inversiones. Y también algo sumamente relevante, que es el nuevo liderazgo chino en la tecnología. Eso debo Totalmente. mencionar, que justamente la tecnología ahora está dominando el mundo. O sea, y aquella potencia que tenga mejor tecnología y más rápida, bueno, pues definitivamente va a dominar. Así es sumamente relevante quien lidere la tecnología, el desarrollo de nuevos productos, de nuevas fuentes de tecnología, todo el tema El que se famoso viene con el 5G. 5G, exactamente. Ya China poco a poco en los últimos años nos ha demostrado que ha dejado de ser simplemente la fábrica del mundo, donde todo el mundo se queda pensando en sus países, la estrategia, la innovación, cómo lo voy a vender, cómo lo voy a mercadear, cómo lo voy a vestir el producto, todo el conocimiento sobre cómo se hace. Y mando a China a que lo hagan y simplemente me lo fabrique. China hace muchos años empieza a introducirse al mercado del conocimiento, de la innovación, del desarrollo de tecnología, del uso intensivo de tecnología y empieza a incidir en el mundo en ese tema. Entonces esta guerra comercial tiene mucho que ver con política, tiene mucho que ver con tecnología. Eso te iba a decir, Fantino, que partiendo de lo que dices y también de lo que uno puede leer, esto es como la carrera de los caballos, para ir cabeza con cabeza entre Estados Unidos y China. Se debe esta guerra, como tú mencionabas, algo geopolítico, más bien a esta
medida o aparte del discurso de Donald Trump al momento de ejercer la presidencia, de volver el proteccionismo, de proteger América, volver a ser América grande, de que esta aranceles que se le están poniendo a las importaciones que puedan tener desde China, en este caso específico, se deba, ok, nosotros vamos a hacer nuevamente lo que era Estados Unidos, quizá por un capricho para sostener el discurso. No, pudiera tener un poco de todo. Yo creo que él, dentro de su mundo y su enfoque y es más allá de un discurso, yo creo que él está convencido sobre la importancia del liderazgo de Estados Unidos en el mundo y cómo China vendría siendo una especie de amenaza o de un gran competidor. Claro. Él, como muchísimos estadounidenses, como muchísimas personas en el mundo, está preocupado con cierta validez por la deslocalización de las empresas, por la inmensa cantidad de exportaciones chinas en el mundo, los nuevos socios de China en el mundo, y él lo que trata como presidente y líder de Estados Unidos, con toda su legitimidad, es de tratar de salvaguardar la incidencia y el liderazgo americano en la política, en la tecnología, en la economía. En parte del discurso de Donald Trump, que caló mucho y que pudo haberlo sido uno de los elementos que lo llevaran a la presidencia, fue el llamado que hizo a todos esos ciudadanos que se vieron desplazados, que vieron sus trabajos, su empresa, que perdieron sus empleos, que vieron cómo en sus estados ya no se producían vehículos porque había un acuerdo de libre comercio NAFTA con Canadá y México y los productos se fabricaban allá. Cómo de repente, por ejemplo, muchísimos productos de tecnología o muchísimos bienes manufacturados que ellos producían en sus ciudades, ya la gente lo dejó de comprar. Porque ustedes conocen el fenómeno protagonista del comercio en el mundo, que son las grandes cadenas globales de valor y de producción, en donde ya las mercancías se fabrican en diferentes lugares, donde se ensamblan piezas por... Una pieza se hace aquí, una pieza se hace allá, y aquí se ensamblan. Un teléfono celular se diseña en California, se manda a hacer completamente en China y en Nueva York, entonces donde se hace el marketing. Entonces todos esos antiguos obreros, antiguos empleados y ejecutivos americanos perdieron su trabajo, la esperanza, y Donald Trump ha rescatado esa ilusión. Y aparentemente la economía se ha dinamizado por lo que uno ha visto. Son muchas informaciones. De verdad que antes de venir yo me preparaba como para comentarles un poco, pero confluyen tantas informaciones de cámaras de comercio, de centros académicos y universitarios americanos que explican un poco los resultados del propio gobierno americano. Y algunos dicen que estos aranceles, que esta guerra comercial y este proteccionismo no ha dado frutos. Otros dicen que, bueno, se han creado 100 empleos en Estados Unidos en un año. Un comunicado oficial del gobierno americano ha hablado en el sector de aluminio, 6,000 en el sector del acero. Se ha reducido en 11,000 millones las importaciones de acero, pero otros entienden que estas tensiones comerciales crean tanta incertidumbre en los mercados y tantas preocupaciones que el comercio se ha reducido y se ha restringido. La propia Organización Mundial del Comercio ha presentado informes en donde muestra proyecciones de la caída del comercio, del freno que ha tenido, porque es normal que ante escenarios así como este, en donde usted se levanta un día y hay un anuncio de que se cierran los mercados, de que se aumentan los aranceles, de demandas en la Organización Mundial del Comercio y demás, los inversionistas, la gente que pone el dinero, la gente que fabrica, que inventa, que innova, se lo piensa antes de poner a circular sus mercancías en el comercio, porque no sabe al final qué va a pasar. Estamos viendo a nivel mundial y vemos, wow, un súper crecimiento, pero también estamos mirando mucho temor por parte de las grandes potencias, pero también mucha guerra porque en esta ocasión hemos estado hablando o mencionando más Estados Unidos y China, pero también está Rusia. O sea, tenemos que pensar y en los demás países que también forman parte muy importante de las decisiones que ahora mismo se están tomando en el mundo. Lara más adelante compartió una noticia sobre, por ejemplo, el Brexit. O sea, hay toda una guerra comercial que estamos viviendo en este momento y uno dice, oye, ¿en qué momento llegó esto? Así es, hay como unos desencuentros en las miradas
en qué significa, por ejemplo, en Europa integrarnos económicamente, qué significa ser europeo. Soy yo un ciudadano inglés europeo, yo prefiero ser un europeo y compartir mi territorio con migrantes, tener políticas, instituciones, autoridades similares a las de Italia y demás. Yo estoy de acuerdo con el libre comercio, con el comercio sin trabas, con el comercio sin dificultad. Yo estoy de acuerdo con darle a un juez en la OMC la potestad, la facultad de que decida cómo yo debo de hacer comercio y qué debo de hacer y qué no. Que es un arma de doble filo. ¿Hasta qué punto yo me cuido como país y soy celoso con mis recursos y no permito que otra potencia tenga nada que ver conmigo? Porque te voy a decir algo, Fantino, todo está muy bien hasta que toca mis intereses. Claro, hasta tiene implicaciones para todo lo de esta Exacto. guerra entre estos dos grandes, tiene implicaciones para impactos Así es. al resto del mundo. ¿Es esta la guerra comercial más grande que ha ocurrido en el mundo de la historia? Sí, han habido muchas guerras en la historia, señores, mucho antes de nosotros existir. Han habido guerras. Una muy famosa fue en los años 30, ya más reciente, de una subida de unos aranceles que fue promovida por el Congreso americano. Hubo una guerra similar a esta con el acero en el gobierno de Bush en el año 2002. Y Estados Unidos fue sometido al sistema de solución de diferencias de la OMC y tuvo que volver a poner sus aranceles en los términos y condiciones que había acordado con los demás países. Por ejemplo, República Dominicana, yo con mis estudiantes siempre hablo de que ha sido víctima de guerras comerciales. Lo que pasa es que las características, la coyuntura y la naturaleza del país es completamente diferente, pero ustedes recordarán hace muchos años cómo Haití ha venido imponiendo una serie de vedas, de prohibiciones, Totalmente. de medidas no consensuadas, arbitrarias, que de manera muy obvia violan los preceptos de los acuerdos internacionales que en la OMC, Haití y República Dominicana formamos partes. Entonces, se ve muchísimo eso, diferentes guerras, pero al nivel de esta en la que nos encontramos desde hace un año, en donde las dos más grandes potencias del mundo se enfrentan por temas tan diversos y sobre todo por un tema tan novedoso como el tema de la tecnología y quién innova y quién tiene el conocimiento. Y si tú me puedes obligar a mí o no a transferirte mi propiedad intelectual, o si tú puedes obligar a mis ciudadanos cuando invierten en China, por ejemplo, a que se hagan una alianza obligatoria con un comerciante chino, o qué tú haces cuando mis ciudadanos registran su propiedad intelectual, su derecho de autor en China, cómo tú puedes o no utilizar ese conocimiento, esa innovación, esa tecnología para tú producir otras. Esas son muchas mortificaciones. Ya no solo Estados Unidos está mortificado por el arancel, sino que se mortifica también por qué se hace con la propiedad intelectual que se desarrolla en los americanos, de la autoría de los americanos, que tanto... Ellos decían que se habían quedado atrás en base en lo que es innovación durante muchos años, y eso me imagino que les preocupa muchísimo. Les preocupa también les preocupa, por ejemplo, que no se le dé el debido tratamiento y la debida protección a la propiedad intelectual que desarrollan los actores americanos y los inversionistas americanos en China, que tanto China protege y cuida de que esa innovación, esa tecnología, ese secreto, ese software, ese conocimiento, esa manera de hacer algo, está salvaguardada por un derecho de propiedad intelectual, y ningún chino ni ninguna actor o institución estatal en China puede utilizarla forzosamente, obligar al americano a que la dé. Se mueven muchas cosas, pero también la incidencia, aparte de la tecnología, también es un tema político que les comento, relevante por la incidencia china en la región asiática, en Europa, los nuevos aliados chinos, el poder en América. Entonces, los nuevos acuerdos que está haciendo con otros países. Así es una guerra comercial llena de diferentes esferas, de diferentes matices y temas, que hace muy diferente a esta guerra actual de las anteriores. Claro, el poderío es mayor, ¿verdad? Ahora China lo que pasa es que China es un monstruo. El libro famoso de Oppenheimer, Cuentos Chinos, en una de las ponencias que hace unos años él vino y compartió con uno, él hablaba de eso mientras nuestros niños, por ejemplo, él ponía el ejemplo de los niños, estaban jugando, que no está malo que jueguen, los niños salían del colegio a las 9 de la noche, preparándose para el mundo.
O sea, no era una opción, era una obligación. Entonces, claro, llevan al resto del mundo años luz, como quien dice. ¿Y qué podemos esperar, Fantino, según la experiencia o el conocimiento que puedas tener acerca sobre todo esto que está ocurriendo? ¿Qué ha ocurrido con esto? Hasta este momento, ¿cuáles resultados ellos han obtenido con relación a esta guerra? Muy bien. Hasta este momento no ha habido un acuerdo. Sí han habido muchos intentos, reuniones de muy alto nivel. Incluso los propios presidentes se han reunido, han puesto las cartas sobre la mesa. Se nota mucho, por ejemplo, qué quieren las partes. China, por ejemplo, le gustaría mantener el status quo, le gustaría mantener sus condiciones de acceso al mercado de los Estados Unidos, su presencia en la OMC, en la ruta de la seda que viene desarrollando, continuar convirtiéndose, dejando de ser una mera fábrica y convirtiéndose en un líder innovador y tecnológico. Estados Unidos, por su parte, quisiera reducir el déficit fiscal, quisiera que China le compre más. Se han incluso identificado los productos que China puede comprar más. China ha hablado de que estaría dispuesta a comprometerse a hacer compras mayores a Estados Unidos para equilibrar un poco la balanza comercial. Es un mercado enorme. Es un mercado terriblemente enorme, China. Exacto, China está dispuesta, para balancear, equilibrar un poco lo que yo te compro y tú me compras, y que tú me elimines estos aranceles, que esta guerra se acabe. Yo estaría dispuesta a comprarte más productos agrícolas, más bienes fabricados en tu país, a crear empresas chinas, americanas en Estados Unidos para generar empleo. Porque también viene la duda. Tú sabes que el proteccionismo, muchas de las industrias norteamericanas están protegidas, la agricultura, ciertos sectores de la agricultura y otras. Entonces los productos dejan de ser competitivos para otros mercados, inclusive para China. ¿Quién compite con China cuando China te puede fabricar, te puede imitar hasta un caracol? Te lo fabrica igual que un caracol natural. Y mucho más barato. No, exacto, y más barato. Es impresionante. Sí. La capacidad de producción. Entonces, eso ahora, un mercado teniendo un poder adquisitivo como es China, que pertenece a las naciones BRIC, que ya parte de su población ya tiene mayores ingresos, que tiene ya aspiraciones. Tener esa disponibilidad de poder exportar a Estados Unidos con precios, ciertos productos de manera competitiva sería muy atractivo. Yo creo que para cualquiera, nosotros aquí hablamos plátano, que mandemos un porcentaje, ya es algo importante. Claro, es relevante, así es. ¿Qué quisiera Estados Unidos lograr? Bueno, quisiera lograr compromisos específicos de China sobre el uso de la propiedad intelectual y de la tecnología americana en el territorio chino. Y muchos temas que están sobre la mesa y todavía no logran acordarse. Todavía a la fecha de hoy no ha habido un acuerdo, pero se sabe de que hay un despliegue diplomático de China y Estados Unidos en ese sentido. Y para finalizar, Fantino, ¿cuáles implicaciones de esta guerra, obviamente en un tema que nos compete a nosotros, pueden implicar o pueden, mejor dicho, atentar o afectarnos a nosotros? ¿Qué implicaciones pueden traer a la República Dominicana? Yo creo que esta guerra, por supuesto, pudiera afectar a República Dominicana y a cualquier país, porque uno de los efectos muy importantes de esta guerra es que afecta a las cadenas globales de producción. La dinámica de que los productos se fabrican en diferentes países, llena de incertidumbre el comercio, desmotiva, baja el ánimo y preocupa a los inversionistas mundiales de invertir en cualquier país. Eso, sin lugar a dudas, es un elemento que puede traer afectación a República Dominicana y a cualquier país. Pero aparte de eso, Kelvin, yo creo que hay muchas oportunidades para la República Dominicana en este entorno, porque Estados Unidos ha cargado de muchos aranceles algunos productos que China exportaba y que son productos que se fabrican en la República Dominicana. Entonces la República Dominicana podría tratar de encontrar un mercado dentro de esas exportaciones chinas que ya no llegan a Estados Unidos porque están sobrecargadas de aranceles, como algunos plásticos, algunos alimentos, algunas preparaciones de alimentos, algunos aparatos eléctricos que se fabrican aquí en la República Dominicana, en nuestra zona franca. Pudiese la República Dominicana tener la oportunidad de sustituir algunas exportaciones chinas. Convertirse, por ejemplo, en vez de ser como antes, que había un intermediario, que tú lo fabricabas aquí, se mandaba a China, de China entonces se mandaba a Estados Unidos, ya sería entre nosotros directamente con Estados Unidos. Exactamente. República Dominicana y los países de la región tienen una oportunidad de, en algunos rubros, en algunos productos, convertirse en proveedores sustitutos de China
en ese caso. También República Dominicana tiene una gran oportunidad al relacionarse ahora con nuevas relaciones diplomáticas y políticas con China y continuar las relaciones históricas y tradicionales con su principal socio comercial, que son los Estados Unidos. Hay una oportunidad de ver cómo se diseña una política comercial efectiva, eficiente, que tome en cuenta este entorno hostil comercial que hay, pero que no descuide la relación con ninguno de los socios. Continuar con Estados Unidos, nuestras relaciones políticas, migratorias, la importancia de las remesas, la importancia de la inversión americana en el país, pero también explorar con China nuevas relaciones de inversión, de negocios, teniendo siempre pendiente todas estas características, todos estos elementos que hay en el ambiente y actuar de una manera muy estratégica y de una manera muy prudente y delicada para que con ambos bloques pueda tener una relación exitosa. Wow, la verdad Importantísimo. Gracias, mira, Fantino, nosotros tenemos que traerte por lo menos una vez a la semana o 2 veces al mes. Tenemos que hablar del Brexit, tenemos que hablar también de relaciones comerciales. Hay tantos temas a nivel de comercio, nuestras relaciones con Haití, binacionales, y lo que es el EPA, lo que es el CARICOM, para que la gente entienda que hay oportunidades para los pequeños y medianos productores también en otras fronteras, no solamente aquí, y que conozcan un poquito. Así que esto es un compromiso que vamos a hacer. Muy bien. El próximo, si quieren, les hablo de la industria de manufactura, que el 4 de abril es el Día Nacional de la Industria de Manufactura. Así Bueno, es. pues ya no más palabras, magistrado, agendado está. Le vamos a dar la fecha en la pausa. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias a ustedes, nos vemos pronto. Gracias, Fantino. Vamos. Nos vamos a una brevísima pausa, enseguida volvemos. Hay más aquí en Contraportada Radio. Contraportada Radio. Si eres dueño de un negocio